Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días, muy buenos días. Voy a empezar al revés hoy. Javier, buenos días. Buen día. ¿Cómo estamos todos? Muy bien, si no, siempre doy la introducción y después te saludo al final. Ya quiero cambiar eso para hoy, para nuestros oyentes. Que te escuchen ya de entrada, que estamos los dos acá juntos. Entonces voy a tener que llegar temprano todos los días. Bueno, eso lo vamos a hacer. Buenos días, Diego, también, que siempre te saludo al final. Ahora te saludo al principio. Quiero darles las bienvenidas hoy al programa de hoy a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos, como siempre, algo profundo e importante para compartir. Pero ya de entrada quiero... ¿Porque vamos a hablar de Kabbalah? Vamos a hablar de un tema que es la Kabbalah, por ejemplo. Para aquellos que nunca han escuchado esta palabra, van a poder hoy estudiar un poco o entender de qué se trata. Javier, hoy... ¿De qué hablamos hoy? Hoy Te cuento. Hoy vamos a hablar de algo que estuve escuchando por allí y que vos podés empezar a introducir y después vamos a ir desarrollando. Bueno, la idea era empezar... En realidad estaba pensando que hay que refrescar un poquito el concepto de por qué estudiar Kabbalah, ¿sí? ¿Por qué venir hoy a la noche en un día frío, que a lo mejor todavía va a estar lloviznando, donde lo externo, lo físico, el clima, la incomodidad me da de pensar que no, vale la pena salir solo para ir a escuchar algo interesante? Y la verdad es que si es solo para salir a escuchar algo interesante, no vale la pena, ¿sí? Mejor me quedo en mi casa, veo la tele, me preparo una cena, unos mates, un capuchino, lo que sea que me guste hacer en un día nublado y gris como este. Sopa hoy para cenar. Sopa. Y la verdad es que sí, me quedo en mi casa. Si es para simplemente escuchar algo interesante, me quedo en mi casa. Por otro lado, los cabalistas, ya hace un par de miles de años, en algunos de sus textos sagrados y muy puntualmente alrededor del año 1500, un gran cabalista que se llamó Rabbi Abraham Azulay, nos dicen cuál es el propósito de estudiar la Kabbalah. Más allá del entendimiento que uno pueda tener de la vida, puesto simple y llanamente, Rabbi Abraham Azulay dice: el estudio del Zohar, de este cuerpo de conocimiento, el principal libro de la Kabbalah, dice, es la única forma, es el único medio mediante el cual se puede eliminar el caos, la injusticia social, el sufrimiento de la faz de la tierra. Y es yo a veces me cuido de no contar esto demasiado porque suena a algo tan bueno que seguramente la gente lo toma como demasiado bueno para ser cierto. Pero yo me pregunto, y me preguntaba esta mañana viniendo hacia la radio, la gente puede inmediatamente interpretar y decir, bueno, vas y hablas con un musulmán y te va a decir que el Corán es la única forma de que haya paz en el mundo, y el problema es que la gente no lo sigue al Corán, pero que ellos tienen la verdad o la respuesta. Y vas a hablar con un budista, y vas a hablar con un católico, con un cristiano, vas a hablar con un judío y te va a decir que su texto, sus profetas son la clave para que el mundo cambie y que sea un mundo mejor. Y de hecho eso es lo que es la fragmentación que ha causado la creación de las religiones a través del tiempo. Es esto de: yo tengo el libro correcto, mi profeta es el profeta que realmente sabía, y el tuyo no, ¿sí? Entonces tenés algunas religiones que son proselitistas, tenés otra peor, por ejemplo, como el judaísmo, que dice: nosotros tenemos la verdad, pero preferimos no compartirla, ¿sí? Entonces no somos proselitistas, no salimos a buscar convertir gente a nuestra religión. Más allá de eso, todos parten desde esta base de: lo mío es cierto, lo tuyo es mentira. Y a pesar de que muchas veces ya hemos hablado de este tema de que, bueno, la Kabbalah no tiene nada que ver con las religiones, porque no es una doctrina, es algo que son las reglas del juego de este universo, y existen desde la creación misma de la primer partícula de la materia misma.
con lo cual escapa todo lo subjetivo que puedan tener las religiones. Sin embargo, llega este señor, Rabbi Abraham Azulay, o incluso el mismo Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, hablan de que la redención final, que va a eliminar todo caos del mundo, viene de la mano de este conocimiento. Y suena igual que todos los demás. Suena igual que el que dice, no, Mahoma era el que sabía, o el que dice... No solo igual Moisés, que todos los demás, pero los cabalistas, que muchos son, vos decís el rabino, ya suena claro a una religión. A una religión, y ahí empieza una... Ya me dijiste un punto que me está haciendo... ruido. O hay una contradicción dentro de lo que decís, Tal o cual. no termino de comprender cómo es que la espiritualidad no tiene religión cuando hay un rabino entonces adentro... Bueno, igual quiero que, por ejemplo, para ilustrar esto, y esto tiene que ver mucho, es un tema interesante, porque una de las cosas que marca a la religión judía, por ejemplo, yo personalmente soy judío, me crié en una familia judía que no tenía nada que ver con la Kabbalah, y después, muchos años después, un día encontré un camino espiritual que está ligado al judaísmo, pero que no es el judaísmo, ¿sí? Una de las cosas que hace particular a la idiosincrasia del judío es esta idea de sentirse, o de que en el libro de ellos, ¿sí? Y ahora me estoy poniendo del lado de afuera solo para mostrarlo, o sea, observarlo como de una manera lo más neutral posible. En este libro, la Torá, el Antiguo Testamento, dice que son el pueblo elegido. Entonces ya de entrada son especiales, ¿sí? Y me pasa muchas veces, nos pasa en las clases de Kabbalah, que los alumnos más difíciles son los alumnos de la colectividad, ¿sí? Son la gente porque tienen una formación judía sobre el texto del Antiguo Testamento, y la Kabbalah muchas veces es contradictoria a lo que los rabinos dicen, a lo que la misma halajá, la misma ley judía dice. Y hay una cosa que es muy interesante que la mayoría de la gente no conoce, incluso aquellos que son ortodoxos, es que hay cuando se hicieron los tratados del Talmud y se tuvo que tener en cuenta las idiosincrasias y las situaciones que afectaban a cada comunidad afuera de la tierra de Israel, ¿sí? Hay dos Talmud. Está el Talmud Yerushalmi, que fue el Talmud de Jerusalén, que es... era para la gente que se quedó a vivir después de la ocupación de Jerusalén y de Israel, se quedaron a vivir en la tierra de Israel. Y hay otro Talmud, que es el Talmud de Babilonia, que aplica a toda aquella gente que estaba viviendo en un exilio, ¿sí? Estaban exiliados. Hay un acuerdo entre los Tanaim, se llaman estas personas que fueron los que escribieron el Talmud, que no eran simplemente gente que sabía de leyes, ¿sí? O que sabía de la Torá, o rabinos. No voy a entrar en los detalles de cuáles eran los requisitos para ser un Taná, una persona que pudiera opinar en la creación del Talmud, pero eran muy elevados. Uno de ellos, de las condiciones, para que tengan una idea, si la persona no sabía resucitar a un muerto, no se lo consideraba de nivel espiritual suficiente como para poder participar en las discusiones del Talmud. Medían con una vara sencilla. Sí, y eso era lo menos, porque las cosas que se le pedía a esta gente que pudieran hacer para demostrar su nivel eran muy altas. El Talmud, o la gente que participó en el Talmud, hicieron un tratado donde dicen que cuando la ley contradice las costumbres del lugar, ¿sí? Porque cuando una cosa es si vivís en tu nación, en tu lugar, haces tus leyes, pero ¿qué te pasa si sos un pueblo que vive bajo un sistema de leyes, por ejemplo en este caso la Torá, dentro de un país a donde tiene otras leyes? Uh-huh. ¿Sí? Se puede haber contradicciones, puede ser complicado, y no podés tener a toda la gente viviendo en una embajada en donde hay una ley distinta en ese lugar. Entonces se llegó al acuerdo que siempre y cuando no pusiera en riesgo
la vida de las personas, los niveles de autoridades respecto a cuando una decisión era encontrada. Si una persona no sabe si esto se hace de esta forma o de esta otra forma, porque surge del Talmud que ciertas corrientes decían se hace así y otras corrientes decían se hace asá. Diferente. Y hoy estamos en un lugar en donde ninguna de las dos tiene relevancia respecto al lugar en donde vivimos. Uno podría hacerla de una forma o de otra. Cuando hay contradicción, se elige hacer de acuerdo al Hasidut, ¿sí? De acuerdo al movimiento hasídico, por encima de lo que requiera ese país, si es que no produce un conflicto con la ley local. Y si incluso hay un conflicto entre lo que se conoce como las costumbres de la familia y lo que dice el Hasidut, el hasidismo, se elige como máxima autoridad, y eso es lo que deja, digamos, como inválido todo lo demás, cual fuera la opinión de la Kabbalah al respecto de esto, ¿sí? De hecho, es interesante ver en los tratados del Talmud en donde interfieren los cabalistas, discuten, uno lee, ¿no? Aparentemente fueron discusiones de días, meses, el tema que sea, hasta que llegaba el cabalista y decía, no, esto es así. ¿Pero por qué? Porque es más importante, porque tiene más autoridad. Porque lo que hacía a una persona un mekubal no era que supiera dar clases de Kabbalah como nosotros. ¿Un mekubal? Así es como se llama en hebreo a lo que Elevado. nosotros les llamamos cabalista, que nosotros utilizamos la palabra Kabbalah y le ponemos ista como si fuera que es su profesión. El término apropiado en hebreo para llamar a un cabalista es mekubal. Entonces, ¿qué era la diferencia? No es que era un tipo que sabía dar clases de Kabbalah, era una persona que entendía perfectamente las leyes de lo oculto, de lo que no se ve, de la energía que hay detrás de esa acción. Por eso, si lo vas a hacer así o asá, hacer una misma acción de dos maneras distintas puede conllevar distintas consecuencias. ¿Cómo entender que una persona es esa persona que ve lo oculto? ¿Cómo frente a esa persona que se sienta? Imagínate que estas personas... No quiero hacerte preguntas sencillas. No, pero imagínate que estas personas eran notables a comparación de un grupo de gente que podía resucitar a un muerto. ¿Sí? O sea, era bastante obvio que la persona era un mekubal, era un cabalista, era evidente. Sus acciones. Sí, sí. Entonces, y no es como hoy que mucha gente se autodenomina cabalista, ¿sí? Nosotros somos gente que hemos estudiado algo, muy poquito de la Kabbalah, porque la parte estudiable de la Kabbalah es muy, muy pequeña. El crecimiento cabalístico es una vivencia y no un estudio. Y damos clases de Kabbalah, pero no somos cabalistas. O sea, tal vez seremos, si se le quiere llamar a esta corriente de estudiar Kabbalah, ser cabalistas, somos cabalistas, pero no somos mekubalim. ¿Somos estudiantes? Sí, no somos, porque damos una clase de Kabbalah, un mekubal. Porque la gente que sí lo es muy obvio. Y lamentablemente hace ya muchos años que no hay en la tierra entre nosotros una persona que pueda realmente ser considerado un mekubal. Tal vez Rav Kaduri, Rav Ashlag, Rav Bramwen fueron las últimas personas que conocimos en el siglo pasado que tenían este nivel. Estas personas nos dicen el estudio de la Kabbalah. ¿Sí? Volvamos al por qué venir a escuchar a un instructor de Kabbalah y no a un cabalista esta noche. El estudio de la Kabbalah es la única forma de eliminar el caos del mundo. De eliminar, literalmente lo que Rabash les dice es el dolor y el sufrimiento. Son las palabras que utiliza, no Rabash, perdón, Rabbi Abraham Azulay. Utiliza el dolor y el sufrimiento. Nosotros cabalísticamente sabemos que no son la misma cosa, ¿sí? Ya tal vez lo hemos... Enunciemos de vuelta la diferencia entre el dolor y el sufrimiento.
La vida, por alguna razón que ahora vamos a discutir en breve, está llena de eventos dolorosos, como por ejemplo nacer. Nacer es doloroso para la madre y es doloroso para el bebé. Todo en el crecimiento de un ser humano, en lo físico, está lleno de eventos dolorosos. Cuando sale el primer diente, y el segundo y el tercero y el cuarto, todos duelen. El crecimiento mismo del cuerpo. El crecimiento del cuerpo duele. Decimos de chicos nos duele o estamos sin poder dormir tan cómodo, estamos desarrollándonos y sentimos dolor. ¿Sí? El primer desamor, la primera vez que se te muere una mascota, después te enterás que es mucho peor cuando se te muere un ser querido. ¿Sí? La vida está llena de eventos dolorosos. En unos minutos vamos a también explicar por qué es que la vida está llena de eventos dolorosos. Y tal vez cómo transformar esos dolores. Sí. La diferencia entre dolor y sufrimiento es que, por lo menos ahora en el plano en el que vivimos, el sufrimiento es evitable. Porque la definición de sufrimiento, de acuerdo a la Kabbalah, es quedarse a vivir en el dolor. Uno no puede evitar que un ser querido que llegó a una cierta edad, nosotros sabemos que no es por la edad, pero es por otras razones, pero se le acabó la cuerda en esa vida y necesita un reset y tiene que morir, volver a nacer, ¿sí? Entrar en las ruedas del alma. Se va de este mundo físico. Pero se va y deja una familia detrás, o amigos, o gente que lo estimaba, que lo quería. Esos son momentos dolorosos para los que se quedan, no para el que se muere, para los que se quedan. Y uno puede verlo como tal. Y hay otra gente que decide quedarse a vivir en ese dolor, y quedarse a vivir en ese dolor se conoce como sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El dolor, por ahora lo voy a decir solo así, después vamos a explicar por qué. El dolor purifica a la persona, ¿sí? El sufrimiento castiga a la persona. El dolor le permite a la persona, en muchos casos, pagar, por decirlo de alguna forma, pagar espiritualmente por algo que va a recibir, incluso si eso que tiene que recibir es ese mismo dolor como compensación de otro dolor que él causó, cual fuera la causa. Ahora no vamos a meternos en lo finito de qué origina el dolor, pero el dolor es de alguna forma un pago por un crecimiento, y el sufrimiento es imponerse una cuota desmedida del intercambio de energía que tiene que haber por ese mismo crecimiento. Es decir, por la razón que sea, y ahora no quiero entrar en los detalles de leyes de causa y efecto, pero por la razón que sea, una persona te dice algo que te lastima, te golpea, te hace algo que, entre comillas, vamos a decir, para las leyes mundanas es algo malo. Y eso te produce dolor. Ahora, si vos te quedás enojado todo el día, una semana, un mes, y con bronca con eso, lo que estás diciendo en realidad es: no me alcanzó el dolor que me dio esta persona. Yo prefiero que me siga doliendo. ¿Cuánto tiempo? Y un día más, 2 días más, 3 días más, hasta que se me pase. ¿Por qué siento que necesito que me duela más? ¿Por qué siento que no fue suficiente con que me haga doler en ese momento? Tengo que sentirme mal y estar deprimido y estar enojado, cuando por ahí la otra persona te vino, te golpeó, te insultó, te hizo algo malo, y él siguió con su vida y ya ni se acuerda, pero vos seguís reviviendo ese momento, esa historia, esa cosa entre comillas negativa, sea que te la hizo una persona o que apareció, no sé, solo en la vida, no sé, lo que la gente le llama entre comillas un accidente, algo que causa dolor. La gente encuentra, y todos nosotros encontramos, justificación para quedarnos, porque decimos: esta persona me hizo algo que me causó dolor, lo hizo mintiéndome, por ejemplo, y al mentir uno está interpretando que el otro podía haberme dicho la verdad, o sea, me engañó. Bien, y entonces justifico y digo:
no es que no se dio cuenta y ya está desactivado a mí. Entonces es culpa de él. Me preguntaba, yo le preguntaba y me decía una cosa por otra. Y al decirme una cosa por otra me mentía en la cara. Y ahora yo estoy dolorido y enojado con esa persona. Y sufriré el tiempo que en mi mente yo sienta ese dolor. Y ahora las personas al justificarse se quedan sufriendo. Igual conocemos gente que, de la misma forma que existen dolores crónicos en el cuerpo, hay gente que tiene dolores crónicos espirituales durante años y años, y por ahí la otra persona ni siquiera registró que hizo lo que hizo. Y en definitiva, más allá de que si lo registró o no, más allá de que si esa persona es buena o mala, vamos a asumir que es una persona absolutamente mala que te quiso hacer daño, ¿sí? Ya lo hizo al daño. ¿Cuánto tiempo ahora está de tu lado? ¿Cuánto tiempo vas a seguir sufriendo? Pero no parece ser tan simple el soltar, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de eso. Cuando vos dijiste este dolor es como parte del crecimiento, sí. Me pregunto si para poder entender cómo salir de este sufrimiento, digamos, combinadamente es ese dolor el que me va a ayudar a salir. Exacto. Porque estoy creciendo bajo ese dolor y entendiendo después que ya ahora mi sufrimiento, al haberme dolido tanto y entender que esto me está haciendo daño, empiezo a, para decirlo de alguna manera general, soy más sabio y establezco que este sufrimiento se tiene que terminar en mi vida. Elijo acabar con el sufrimiento y soltar definitivamente este dolor para darle paso a algo nuevo en mi vida. Ok. Si nosotros entendemos que el dolor tiene una buena razón de ser, de lo contrario, si creemos que existe un Dios, o si sabemos o creemos, aunque más no sea en el sistema de la naturaleza, ¿para qué hacer que te salgan los dientes duela? ¿Para qué hacer que... O sea, si vos fueras a diseñar un nuevo ser humano, hacelo con dientes de entrada. Ah, bueno, no, con dientes no, porque para que no sufra la madre cuando se amamanta. Bueno, no lo hagas con dientes. Hace que, de la misma forma que sale un diente, que 2 días antes la encía sola se abra, se haga blandita y que el diente salga sin que duela. ¿Por qué el diseño detrás de este ser humano? Tal vez le pusimos dolor, pero tal vez es la señal, es la No, alarma, duele. la indicación. Duele, pero digo, tiene esta razón que tiene, nos indica algo positivo. Ese dolor Bueno, nos indica a ver, algo... ese dolor, el de la juventud, los padres se ponen contentos. Un padre se pone contento cuando ve que su hijo le angustia que sienta dolor, pero está contento de que esté cortando los dientes, La encía porque sabe que implica un crecimiento, implica un avance. Todos vinimos a este mundo a crecer. Y hay un dicho en espiritualidad que es tomado muy a la ligera y que se repite taquilleramente como una forma de decir no te llegó tu hora o todavía, ¿sí? Que es el siguiente: cuando el maestro esté listo, perdón, cuando el alumno esté listo, el maestro va a llegar. Y es un consuelo que le dan a mucha gente. No, vas a ver que cuando vos estés listo va a llegar. La Kabbalah dice que todo estado de ser, ¿sí? En el cual, cualquier estado en el que una persona se encuentra, es una manera de estar listo. Vos estás de esta forma listo hoy, ¿sí? Y esa es una ley universal, que cuando la persona está lista, de la forma que sea que esté lista, un maestro debe llegar. Lamentablemente, por el estado de ser de la mayoría de la gente del mundo y su conciencia, el maestro más eficiente que tiene el ser humano es el dolor. Es el maestro más eficiente que tiene. Ese es el maestro que llega. Claro, No es ese no es dolor una en persona, realidad, a veces puede ese serlo. es al revés. Ese dolor que llega es un maestro. ¿Era necesario aprender de esa forma? No, no. Por eso también hay mujeres que sin epidural y sin anestesia tienen partos sin dolor, ¿sí? Por eso
Uno puede aprender de haber perdido plata en un negocio, pero también puede aprender y decir, no, el negocio o la decisión correcta era la otra, pero también puede aprender de haber hecho plata. ¿Sí? La mayoría de la gente que tiene mucho dinero, que no aprendió nada, no, fue aprendiendo que cada vez que tomaba esa decisión, esa era la correcta y le servía. ¿Lo recuerda con tanta intensidad? Tal vez no, pero no hace falta. No, el dolor, lo transita. la persona también debería olvidárselo, porque el dolor vino en una medida perfecta para enseñarme algo. El problema es que en el momento que cuando el dolor llega, me victimizo, me siento una víctima, no lo puedo ver como un maestro, lo veo como una injusticia. Y en el momento que no lo veo como maestro y no adquiero el conocimiento que tiene para darme, ¿qué hago? Necesito volver a sufrir mañana un rato más y pasado más hasta que... Me victimizo. Pero ¿por qué en lo que resulta el mecanismo del ser humano de victimizarse se convierte en sufrimiento? Prolonga el dolor, porque como la persona no aprendió la lección, se autoimpone darse la oportunidad de volver a aprender. ¿Y qué hace otra vez? Lo que nos enseñó la sociedad, las buenas costumbres, la moral, lo que está bien, lo que está mal, nos dice, pero tengo razón de sentir este dolor porque él tiene la culpa. Sí, tenés razón, no aprendiste. ¿Ok? Mañana te vas a tener otra oportunidad de volver a sentir ese dolor, y la persona que está en víctima va a sentir ese dolor durante mucho tiempo, mientras vea injusticia en el dolor. Lo único injusto en este mundo es el sufrimiento. Porque es injusto que una persona tenga que autoimponerse constantemente más dolor para aprender. Pero esto puede terminarse en un día, en un instante, en el momento en el que la persona encuentra lo grandioso de ese dolor y se da cuenta que esa persona, esa situación, eso que le viene a provocar dolor una vez y otra vez y otra vez, le está diciendo, basta, o sea, busca una forma distinta de aprender. ¿Por qué me voy a quedar en mi casa esta noche y no venir a la clase? Porque para solo escuchar algo interesante, lo escucho en un tape, ¿sí? Pero venir a involucrarse, a decidir aprender Kabbalah, quiere decir algo muy simple. Decido elegir otro maestro que no sea el dolor. La forma, lo que nos cuentan los cabalistas del por qué la Kabbalah puede remover el dolor y el sufrimiento del mundo, no es por algo mágico, es simplemente porque en el momento que la persona le muestra al universo que ya no necesita aprender a través del dolor, porque tiene un sistema de aprendizaje donde puede realizar ese crecimiento sin dolor, el dolor tiene que desaparecer. Y cuando haya suficiente gente que esté haciendo esto, ¿sí? Y por eso también todas las espiritualidades sirven si te está haciendo crecer. Asumir ese dolor es tomar una responsabilidad. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad? Es decidir ser humanos. A la vuelta del corte vamos a hablar de dos cosas. Una, ¿por qué es que el ser humano tiene esta capacidad de autogenerarse sufrimiento? ¿Sí? Y después vamos a ver cómo se sale, cómo salgo de esos patrones traumáticos, de esas memorias, de esa victimización que dura a veces años y años y años y no puedo soltar. Tal vez si llegamos podemos hacer un trabajo práctico o dejarles alguna tarea práctica. Vamos a estar regresando aquí a Los Secretos de la Kabbalah en unos minutos. Ya estamos nuevamente aquí llevándole Los Secretos de la Kabbalah desde Radio Dakota en FM 104.7, compartiendo con ustedes. Bueno, ¿qué tema veníamos haciendo, desarrollando el tema y nos quedamos allí para este segundo bloque, queriéndole contar a las personas el antídoto a este dolor. Sí. Quiero... No la rededicación, no que no suceda, porque acabábamos de decir, el dolor sin duda es un maestro para nuestro crecimiento. Sí. ¿Es necesario? Si aparece, evidentemente sí, era necesario porque no había una forma mejor para aprender. Pero
¿Es estrictamente necesario? No. Ahora, vamos a hablar de la victimización y quiero hacer voy a traer, yo trato en lo posible de no hacer referencias bíblicas, pero en realidad toda la Kabbalah surge de enseñanzas ocultas dentro del Antiguo Testamento. La razón por la cual nosotros buscamos entregar ese material ya digerido y es porque la gente enseguida asocia que tiene que ver con religión pero hay una enseñanza y de vez en cuando está bueno mostrar que esto que nosotros enseñamos no es algo que se me ocurrió a mí ayer a la tarde, ¿sí? Sino que hay una fuente. Hay una fuente. El Zohar explica en la sección del libro de Génesis en Vayejí, que es el último segmento del libro de Génesis, explica el por qué Jacob había perdido su nivel de profecía durante una cantidad importante de años, ¿sí? Nos cuentan que, aquellos que a lo mejor saben la historia, un día los hermanos de Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos es Yosef, el justo, quien fue rey de Egipto eventualmente, y así es como el pueblo de Israel terminó viviendo en Egipto. Detalle que poca gente sabe, que Yosef no solo fue el segundo del faraón durante 40 años, pero cuando murió el faraón fue rey de Egipto, fue faraón de Egipto durante otros 40 años. Yosef termina en Egipto porque sus hermanos lo venden como esclavo, ¿sí? Unas historias divinas en este Antiguo Testamento. Nosotros entendemos que más allá de la historia hay detrás toda una connotación astral, los 2 hermanos, 12 signos del zodíaco, hay mucho más que esa simple historia. Hay un mapa allí. Sí, pero detrás de esa simple historia, o en lo simple, nos cuentan que en el momento que los hijos de Jacob le cuentan a su papá, a Jacobo, que su hijo preferido había muerto, Jacobo entra en una especie de depresión y pierde su inspiración divina, al punto que él, que era un profeta, no podía darse cuenta que su hijo en realidad estaba vivo, ¿sí? Un tipo que debería de saber intuitivamente todo, le dicen tu hijo murió y entra en depresión. Por otro lado, en esa misma porción el Zohar nos hace la parábola, la comparación, que nos cuenta que en la porción de Ahadei Mot, que quiere decir después de la muerte de los hijos de Aarón, Aarón el sumo sacerdote, Aarón al día siguiente ofició en el templo. Los hijos de Aarón murieron en un evento que ocurrió en la inauguración del tabernáculo móvil que tenían en el desierto. Y al día siguiente, su papá, Aarón, que era el sumo sacerdote, ofició el servicio, el ritual que se hacía en el templo. Y una de las condiciones que nosotros sabemos que una persona debe tener, que el sumo sacerdote debe tener para estar puro, para poder hacer ese trabajo, es estar contento. Y la pregunta es, ¿cómo es que Aarón estaba contento al día siguiente de que se le habían muerto sus 2 hijos? ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Y cuál es la relación que hay entre eso y Jacobo, que su hijo en realidad no se había muerto y estuvo 17 años deprimido? ¿Por qué traigo esto? Porque a mucha gente ciertos eventos, ciertas cosas que le pasan en su vida, o le producen un trauma que les dura a veces toda la vida, o los hace caer en depresión. Y el Zohar nos cuenta, ya hace 2000 y tantos años atrás, antes de las escuelas filosóficas del psicoanálisis, nos cuenta la razón por la cual Jacobo se deprimió y perdió toda luz, toda visión, toda profecía que tenía, y la diferencia entre él y Aarón. Y es la siguiente: en el momento que a Jacobo le dijeron, tu hijo Yosef se murió, el primer pensamiento que se cruzó por su mente es,
algo está mal con el sistema. Hay algo que es injusto. ¿Sí? Una persona que es un profeta, nosotros tratamos sin siquiera tratar de pensar que un día vamos a poder llegar a esos niveles, tratamos de enseñarle a la gente que uno nunca debe ver una situación, la que sea en su vida, desde el punto de vista de algo incorrecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque no hay correcto, incorrecto, bien, mal. Hay lo que hay. ¿Sí? Cuando hoy la gente, la juventud dice es lo que hay, sí, es así, es lo que hay. ¿Qué haces con eso? ¿Sí? ¿Pensás que es injusto? ¿Pensás o lo entendés como un maestro? A Jacob le acababan de proporcionar tal vez la mayor cuota de dolor que había sentido en su vida. Y ante ese dolor, lo primero que pensó fue, algo está mal. ¿Sí? El sistema no funciona, no es perfecto, no hay leyes perfectas de causa y efecto, porque si mi hijo, que se suponía que tenía que ser la carroza que representa en la tierra al signo de Libra, ¿sí? al signo astrológico de Libra, lo mataron, algo está mal. ¿Sí? Él no entendió, no se dio cuenta en su momento, por pensar de esta forma, que en realidad uno de los hijos de Yosef iba a terminar siendo la carroza, el canal de la energía de Libra en el mundo, y que Yosef tenía un propósito mucho más alto, que era ser la carroza de Yesod, ¿sí? No de uno de los signos del zodíaco, sino de una de las 10 entidades, de las 10 sefirot, de los 10 paquetes de energía, y no solo uno de los, sino el que mantiene vivo. Yesod es la columna, ¿sí? La columna vertebral de este mundo. En realidad, eso que estaba aconteciendo era porque su hijo era mucho más elevado de lo que su padre lo entendía ser. ¿Sí? Él no lo pudo ver así. Él directamente estableció, dijo, vio, entendió, dijo, este sistema está mal. Está mal. Y eso, nos dice el Zohar, fue el error. El error es, ante el dolor, sentir que esto, yo no me merecía que pase esto. Ni yo lo merecía, ni mi hijo se lo merecía. No me lo merezco. ¿No somos todos así, en algún lado? Sin poder por ver eso, y desconfiar del sistema. Y por eso constantemente el maestro que nos queda es el dolor. Y no solo eso, sino que el dolor recurrente. El dolor seguido de sufrimiento. El sufrimiento que generamos nosotros mismos, ¿sí? Decidimos pagar más de una vez una misma cosa porque no lo vimos como un maestro. ¿Cuál fue la diferencia con Aarón y sus hijos? En el instante que Aarón vio lo que había sucedido, dice la Torá que estuvo en silencio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estuvo en silencio? No reclamó, no entendió que si así había pasado, seguramente era perfecto, ¿sí? Seguramente era lo que tenía que ocurrir. Y por haber visto las cosas de esa manera, inmediatamente pudo también divisar que sus hijos iban a volver en esa misma vida, iban a reencarnar en esa misma vida en su nieto Pinjas, con quien él iba a poder convivir, y que en realidad las almas de estos hijos iban a convertirse básicamente en la primer persona que dejó el mundo y también se llevó su cuerpo. ¿Sí? Una persona que logró transmutar toda su materia y que entra y sale de las dimensiones hasta el día de hoy, ¿sí? Que no es el lugar y el momento para explicarlo, pero es el famoso Elías el profeta, ¿sí? Eliyahu Anabí, son las almas de los hijos de Aarón. ¿Cómo hacemos? Entonces, perdón, A ver. Lo primero fue, ante el dolor, no te victimices. Entendé que si apareció ese hecho doloroso es porque en ese estado de ser, ese es el único maestro que te podía enseñar. Ahora, en el momento que la luz te muestra o que la vida te muestra una ventana de salida, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos la ventana de Jochma, ¿sí? Una ventana de salida hacia la libertad de eso que te causa dolor. Tal vez el camino de salida incluya asumir un dolor mayor que el actual, pero no es lo mismo un dolor que ocurre solo porque
solo porque no aprendiste, a uno que la persona elige atravesar para lograr la libertad del dolor original y de tener que aprender a través del dolor. Hoy no nos va a dar tiempo para hablar del tema de cómo borramos estas memorias de nuestra mente, lo vamos a hablar en el próximo programa. Pero quiero que entendamos qué quiero decir con esto de elegir dolor. Ravashlag, y lo hemos, no sé si está, creo que lo hemos explicado en el curso que aparece en nuestra página que hemos dado aquí en Radio Dakota, que es absolutamente gratuito. Quien sea que entre a nuestra página puede bajar, descargar esos 9 programas. Están numerados del 1 al 9. Sí, el curso de introducción a los secretos de la Kabbalah. La gran diferencia de tomar ese mismo curso en un audio de la radio, además de la limitación de tiempo que tiene la radio, es el poder, cuando hacemos estos cursos como el de hoy a la noche, son más prácticos, son más aplicados, porque hay una interacción entre el instructor y los alumnos. Pero en ese curso, creo que ahí ya en el que está en la radio sí lo explicamos, Ravashlag, que es el fundador de la Kabbalah moderna, hace un comentario respecto a la diferencia en las creaciones, la creación de los 4 reinos, y termina con una conclusión. Esto lo pueden encontrar también en Kabbalah Aplicada en Facebook. Hay si van a ver algo acerca de la libertad, lo van a ver. Hay un posteo allí. Sí. La única diferencia entre un animal y un ser humano, ¿sí? Y todos me van a decir, no, ¿cómo dice esta barbaridad? La única diferencia, nosotros tenemos conciencia, tenemos un montón de diferencias, hablamos, un montón de cosas, y no es así. La única diferencia entre el animal y el ser humano es que el ser humano tiene la capacidad de elegir el dolor. Un animal, si uno le propone dolor, inmediatamente huye, no se queda a recibir más dolor. El ser humano tiene la capacidad de elegir una cuota de dolor a cambio de un bien mayor. Es decir, ¿le gusta ir a trabajar? No. ¿Le produce incomodidad, dolor? Tal vez sí, pero decide trabajar todo un mes y hacer algo que no le gusta a cambio de un sueldo, ¿sí? Elige constantemente asumir ciertos dolores a cambio de un bien mayor. Y eso es lo que nos hace humanos. El verdadero libre albedrío no es elegir entre tomar la autopista de la derecha o de la izquierda, entre seguir por este camino o por otro. El verdadero libre albedrío está en buscar el camino de la libertad, buscar ver cómo se llega al camino en donde mi aprendizaje no sea a través del dolor, ¿sí? Donde lo vea al dolor siempre que aparezca como un maestro, porque en el momento que lo vea como un maestro, el cosmos también se va a dar cuenta que ya no sirve como maestro ese dolor, ¿sí? Y va a tener que acercarle otro tipo de maestros a la persona, ¿sí? Caminos espirituales, otras formas de crecimiento. Pero lo importante es buscar ver el camino hacia la libertad y estar dispuesto, ¿sí? Uno trabaja buscando un dinero que me va a dar una cierta cuota de libertad, estar dispuesto a transitar ese camino por el desierto para salir de la esclavitud de ser alumnos del dolor. Cuando haya suficiente gente en el mundo que elija crecer y aprender sin dolor, a través de un camino, por ejemplo, como la Kabbalah, y seguramente deben haber otros también, pero la Kabbalah es uno que uno prácticamente puede ver que funciona, el dolor va a desaparecer del mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que el estudio de la Kabbalah va a eliminar el sufrimiento? ¿Que pasa algo mágico? No, lo que sucede es que el universo se da cuenta que los sujetos ya no necesitan de ese dolor para crecer. Hemos llegado al final del programa del día de hoy y ha quedado mucho por decir, así que por supuesto que el próximo programa vamos a continuar desarrollando este tema interesante. Vamos a hablar de la memoria, de cómo eliminar esas memorias traumáticas. Cómo entender de eliminar el dolor del cual hablamos y asumir esta responsabilidad para poder dejar de estar en el espacio del sufrimiento, inclusive ni siquiera ya pasar por el dolor, directamente estar con plenitud en nuestras vidas.
Así nos vamos a estar despidiendo el programa del día de hoy. Hoy los esperamos 19:30 para nuestra charla introductoria en Córdoba 3621, piso 15. Es gratuita, no hace falta que se anoten y los esperamos hoy en la noche. Gracias, Javier. Hasta Gracias, la Diego. semana que viene. Hasta la semana que viene.